Hola, Dios te bendiga. Voy a compartir contigo este mensaje que se titula Lo peor de todo. Y mira, a veces pensamos cuando vemos que las personas están llevando a cabo cosas malas o aún muy malas y pensamos para nosotros mismos que es lo peor que le puede pasar a una persona. Pero todavía no hemos visto todo. Lo peor de todo es tener un corazón endurecido. Y eso no lo podemos medir, no lo podemos diagnosticar o percibir, porque solamente Dios es el que puede medir las intenciones y los pensamientos del corazón en una persona. Un drogadicto o un alcohólico o una persona muy inmoral pueden ver su necesidad de Dios y arrepentirse y volverse a Dios. Mientras tanto, hay personas que nunca los ves haciendo cosas malas, pero sin embargo su corazón se vuelve más duro cada día. Tener un corazón endurecido es lo peor que le puede pasar a una persona. No siempre la persona que nos parece la más mala es la que le ha pasado lo peor, sino la que su corazón se endurece más y más. Increíblemente, hay personas que nos parecen buenos, pero resulta que son los que tienen el corazón más duro. ¿Por qué? Porque ellos sienten que no tienen nada de qué arrepentirse, sienten que siempre han sido buenas personas, que creen que ya tienen el cielo ganado. Bueno, a veces esto es como vernos en un espejo y decir, qué bien estoy. Pero sin embargo, debemos pensar que hay algo en ellos que no está bien a los ojos de Dios. Y así es porque las escrituras dicen, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Veamos en cada frase el pronunciamiento que Dios hace en este pasaje de la Biblia que está escrito en Hechos 17, 30 y 31. Primeramente Dios dice que Él ha pasado por mucho tiempo por alto la ignorancia de los hombres que piensan así de esa manera, que no tienen necesidad de qué arrepentirse. Y dice en este pasaje que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Es decir, ese juicio va a ser un juicio justo. Ese día que está escrito aquí, que está establecido en el plan de Dios, dice que va a ser un juicio con justicia por aquel varón a quien Él designó. Y ese varón es Jesucristo. Mira, en el día del juicio, Dios va a poner al Señor Jesucristo delante de ti. Y todo aquello que tú no puedas cumplir en la estatura de la plenitud, de la santidad, de la verdad, de la justicia del Señor Jesucristo, va a ser juzgado y condenado. Porque ese es el punto de referencia, es el nivel de referencia, el mismo Señor Jesucristo. Dios juzgará al mundo justamente por aquel varón a quien Él designó. No hay otro que pudiera haber sido designado y que Dios
ha dado fe a todos con haberle levantado de los muertos. Mira, la resurrección de Jesucristo es el testimonio de que Él cumplió plenamente toda la ley de Dios, que la ley de Dios no tenía nada que condenar. Y aunque Él fue a la cruz para tomar tu lugar y el mío, el lugar de todos los hombres que somos pecadores, porque así dice la Biblia, que Él murió por todos. Y Dios por eso manda a todos los hombres, porque todos somos culpables de juicio. Entonces, la resurrección de Jesucristo es la evidencia de que la ley de Dios fue satisfecha, fue cumplida, y más todavía, no por sí mismo, sino por nosotros. Quiere decir que Él pagó la culpa de cada uno de nosotros, y su resurrección es el testimonio de la ley divina, que todo fue pagado y cumplido. Bueno, en este sentido, Dios sería justo si tú no te arrepientes, si tú no quieres estar con Cristo desde la cruz hasta la eternidad. ¿Por qué? Porque Él tomó allí tu lugar y Él murió en lugar tuyo y pagó la culpa de tus pecados, y en lo individual, en lo particular, por cada ser humano que ha tenido uso de conciencia en esta vida. Es mejor ser como el hijo pródigo, el relato que se nos da en la Biblia, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 15, desde los versículos 11 al 32. Se relata de un hijo que renegó de lo bueno, renunció, despreció, rechazó la vida que él llevaba en la comunión con el Padre. Tanto fue así que él sintió que merecía y reclamó el derecho de todos sus bienes. El Padre quiso dejar que él corriera en su propia voluntad. Todo esto está relatado en este pasaje de Lucas 15, del 11 al 32. Y este hijo, cuando hizo uso de su voluntad, malgastando, dice este relato, perdidamente todos sus bienes, hasta que un día se encontró en la miseria y se acordó de su padre, y se acordó que había sido injusto él con su padre al haber rechazado aquel lugar que él tenía en su casa. Bueno, él pensó de esta manera: iré, hablaré con mi padre, le diré que no soy digno de estar en su casa, ni siquiera soy digno de ser su hijo. Y lo hizo así y regresó. Bueno, aquí lo peor es que una persona tenga su corazón tan endurecido que nunca va a querer ni va a pensar de esa manera, arrepentirse de haber rechazado el hogar que Dios le ofrece, el derecho que Dios le ofrece a ser un hijo de Dios, el derecho que tenga a que su nombre quede escrito en el libro de la vida, a que tenga la salvación, la vida eterna. Y todo eso es un rechazo. Por eso este tema enfoca hacia lo peor que a una persona le puede pasar. Y lo peor es que su corazón se endurezca tanto que él cree que merece tener una vida independiente. Y efectivamente, Dios nos ha dotado de ese derecho y de esa libertad, pero cuidado con la libertad que Dios nos ha concedido. Un corazón endurecido puede llevar a que una persona cometa el pecado imperdonable
de blasfemar contra el Espíritu Santo. Y eso lo tenemos descrito en el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículos 28 y 29. ¿Y por qué puede cometer un pecado que jamás le podrá ser perdonado? Porque la obra del Espíritu Santo en toda persona es darle testimonio de Cristo, diciéndole vez tras vez, en toda una vida de su existencia, diciéndole básicamente 4 cosas. Primero, que Él es un pecador culpable de juicio, continuamente. Y los testigos de que Él es culpable es su propia conciencia, la creación, de la cual no tiene derecho a usar de ella como Él quiere, porque la creación no es de hombre alguno, sino de Dios. Y la creación le da testimonio de que Él es culpable de lo que ha hecho con el aire que respira, con la tierra que Él pisa, con la vida que disfruta cada día. Sí, la creación es otro testigo, pero hay un testigo supremo que es la palabra de Dios. Y es lo que usa el Espíritu Santo para darnos convicción de pecado, de justicia y de juicio. Eso está escrito en el Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículos del 12 al 15. Y el Espíritu Santo es el que nos da testimonio de Jesucristo. Perdón, es Juan 15, del 8 al 11. Y en los versículos del 12 al 15 nos dice que el Espíritu Santo nos da testimonio de Cristo y nos da testimonio del Padre y nos da testimonio de que todas las cosas de Dios son del Hijo. Así es que el Espíritu Santo viene a mostrarnos la gloria, la gracia, la misericordia, el amor de Jesucristo a partir de la cruz. Bueno, entonces la cosa número 2 de que el Espíritu nos está mostrando en toda una vida es que Cristo llevó toda la culpa en su cuerpo en la cruz para librar al pecador del juicio de condenación por sus pecados. Hay un juicio para toda persona donde Dios va a juzgar a todo mundo con justicia. Bien, el Espíritu Santo nos muestra que Cristo llevó en su cuerpo la culpa de todos nosotros para que pudiésemos ser perdonados por Jesucristo. Número 3, en lo cual el Espíritu Santo siempre está hablándole a una persona, es que Cristo resucitó de los muertos, habiendo eliminado el juicio condenatorio ante la ley de Dios. Esto es un mensaje en la resurrección de Cristo, que Él pagó todo lo que la ley de Dios tenía contra un pecador. Y la resurrección dice que Jesucristo resucitó porque Él pagó absolutamente toda la culpa de todos los pecadores. Por eso el mensaje del Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, que conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el mensaje universal que el Espíritu Santo lleva a toda persona con un gran contenido en este mensaje. Y el cuarto punto en que el Espíritu Santo siempre está hablando, porque son las 4 cosas que Él está presentando mientras el hombre es consciente de su existencia. Aún en el umbral de la muerte,
el hombre puede ser consciente de estas cosas y tomar la decisión de arrepentirse. Y el cuarto punto es que el Espíritu Santo es el mismo Espíritu de Cristo y el Espíritu de Dios mismo viene a tocar la puerta del corazón de la persona para que reciba este regalo, el regalo de la gracia y de la misericordia de parte de Dios de ser salvo, salvo de la condenación y tener la vida eterna. Este regalo es lo que puede salvar su alma al partir hacia la eternidad, porque ya no habrá condenación, porque Cristo responde ante la ley de Dios. Rechazar vez tras vez hasta que ya no quieres este regalo, por la causa que tú quieras hacerlo, es lo que conduce a una persona a cometer el pecado que jamás le será perdonado. Es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tú estás diciendo que la sangre de Cristo no tiene valor para ti. La Biblia dice esto respecto a esa blasfemia, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio ni ofrenda existente que tú puedas ofrecer. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio ni ofrenda por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios de la gracia, de la misericordia, del perdón, de la salvación, del derramamiento de la sangre de Jesucristo, del Calvario, de la cruz y de la resurrección. Porque en su corazón se plantaron ante Dios y dijeron, yo no quiero esto, o yo no creo eso, o yo no necesito eso. Bueno, sigue diciendo en este pasaje que está en Hebreos 10, 26 al 29, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Y ya te comenté los 3 testigos que testifican contra toda persona: su conciencia, la creación y la palabra de Dios. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Bueno, está establecido que en la ley de Moisés, para condenar a una persona se necesitaban 2 o 3 testigos. De esa manera, la ley de Dios está cumplida por estos testigos, pero dice que cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque está juzgando que Él no necesita a Jesucristo, que esa santidad, esa justicia, esa verdad, esa misericordia no vale nada, que Él puede caminar sobre esas cosas. Es muy profundo el pecado de rechazar el testimonio que el Espíritu Santo nos da acerca de Jesucristo. Es tan profundo que es tan grande la pena que no se puede perdonar. Pero dice aquí que y tuviere por inmunda. Inmunda es algo sucio, vil, lleno de basura,
tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual Él es santificado, la persona. Dios tiene un pacto, la sangre del nuevo pacto, la sangre del pacto en la sangre de, perdón, es el pacto en la sangre de Jesucristo. Y el pacto sencillamente es así. Mira, si tú crees, aceptas y haces tuyo este sacrificio, yo te perdono, yo te doy la salvación y te doy la vida eterna. Y es un pacto, es la sangre del pacto de Dios en la cruz de Cristo. Entonces, dice que si tiene por inmunda esta sangre, una sangre sucia, contaminada, vil, que no tiene santidad, bueno, eso es hacer inmunda la sangre del pacto, ¿verdad? En la cual el pecador puede ser limpiado de todo pecado, de toda presencia, de todo testimonio. Absolutamente lo que quiere decir que es santificado en el pacto que Dios está haciendo en Cristo. Es tan importante tomar al pie de la letra esta escritura que si falláremos en creerlo como está escrito, ya no hay otro sacrificio que puedas ofrecer por tus pecados. Ya no hay después de eso ninguna ofrenda. Entonces, dice que esta acción conjunta es hacer afrenta al Espíritu de gracia. El Espíritu que te viene a ofrecer un regalo sin merecerlo y sin tener ni poder pagar por ello. Por eso nos es dado por gracia. Y este es el regalo para todos los pecadores. Por eso Dios manda en todo lugar a todos los hombres que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en que Él juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien dio testimonio de haberlo levantado de los muertos. Tantos enfoques que estamos viendo desde un ángulo, desde otro, lo que es el pecado imperdonable y lo que es ser salvo del juicio condenatorio, lo que es tener el perdón de pecados. ¿Cuál es la base de justicia de un Dios justo y santo? Bueno, la base es el sacrificio de Jesucristo. De esa estatura, de esa dimensión, es el precio para poder ser perdonados, ser salvos, tener la vida eterna. Entonces, si recordáramos el rechazo de Judas, Judas Iscariote, no hizo lo que hizo el hijo pródigo, porque el hijo pródigo, después de haber hecho afrenta a la gracia que tenía con el Padre, se arrepintió y regresó. Pero Judas no se arrepintió. Judas le pasó lo peor que a alguien le puede pasar. Si recordamos el rechazo de Judas Iscariote, no es justo ni santo pensar que el pobre Judas no tuvo opción más que ser el instrumento vil que Dios usaría para entregar a Cristo a sus adversarios, porque Dios había hecho mal al endurecerle el corazón, al haberlo hecho convivir con su Salvador día y noche durante 3 años. Dios hizo muy mal al haberle dado todo este tiempo de gracia y de misericordia. Bueno, haríamos mal si pensamos así, ¿verdad? Y si pensáramos que Judas no tuvo opción, ¿sí? Cada día
que estuvo al lado de Jesús, él pudo hacer válida la opción que le estaba haciendo caminar con él día y noche durante 3 años. Bueno, tú y yo no podemos decir que Dios no ha estado caminando con nosotros día y noche, todos los días de nuestra vida, pero el mal es no aceptar la misericordia y la gracia para que nosotros caminemos con Él. Ahí está la decisión del corazón en cada persona. La palabra hebrea para endurecer también se traduce fortalecer. Pudiera ser que Dios toma una acción con ciertas personas para no dejarles opción más que ser malos. Y que las personas que van al infierno es porque Dios no les dio opción. Pues eso es falso. Hay tantos pasajes en la Biblia. Por ejemplo, hay un versículo que dice en 1 Timoteo 2:6, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esto es el deseo de Dios para todo ser humano que Él le dio el ser de venir en este mundo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, dice en 1 Timoteo 2:5. Y en el 6 dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, si una persona endurece su corazón, es porque él se va fortaleciendo, haciéndose más fuerte y más fuerte en su determinación de no creer, no aceptar, no recibir el perdón de sus pecados. Eso es lo que significa un corazón endurecido. Como Judas se fortaleció hasta el último instante de su vida. En Mateo 26, del 47 al 50, tenemos esta breve descripción, pero es como el clímax de lo que Judas llegó a tener en su corazón. Y dice a partir de Mateo 26, 47, mientras Jesús todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12. Él tuvo el privilegio de ser los que estarán en el fundamento de la ciudad de Dios, los 12 apóstoles. Entonces, siendo uno de los 12 y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve, maestro. No le dijo Señor, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron manos a Jesús y le prendieron. Bueno, ahí sucedió en lo que es la evidencia, la muestra de un corazón que ha pasado la frontera y que nunca más regresará. El hijo pródigo regresó. Pedro regresó después de haberle negado 3 veces. Y mucha gente, el apóstol Pablo regresó después de haber blasfemado contra Jesús. Bueno, pero cuando una persona ha determinado ya no aceptar, ni él mismo sabe que ya cruzó la frontera, donde ya no hay regreso, donde ya no puede ser perdonado de no haber aceptado el testimonio que el Espíritu Santo le dio de Jesucristo. Es muy importante, por lo menos, tratar de valorar
cuánta misericordia y gracia estuvo presente delante de Judas todo el tiempo que él pasó junto al Señor Jesucristo. Si pudiéramos medir o valorar cuánto fue lo que él tuvo de gracia para aceptar a Jesús. Judas fue palpando, contemplando, viendo, oyendo a Jesús. Él palpó, tocó su santidad, su perfecta paz, su ternura, su mansedumbre, su amor, su autoridad como Señor, y no quiso hacer lo suyo. No quiso hacer a Jesús con el que estaría para toda la eternidad. Tal como lo menciona otro de los 12, el apóstol Juan, diciendo lo que él recibió, lo que recibieron los 12 apóstoles que estuvieron. Bueno, 11, porque realmente Judas nunca fue calificado. Él ocupó aquel lugar de privilegio solo para recibir gracia y misericordia para el oportuno socorro. El apóstol Juan dijo de lo que ellos fueron partícipes al estar todo ese tiempo. Y dice en 1 de Juan 1, del 1 al 3, así: lo que era desde el principio, allá en el principio, ¿verdad? Cuando Dios dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y aún en el principio de toda creación, lo que ya era, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso es lo que nosotros anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Bueno, Judas fue partícipe de todo eso, pero no sobrevivió al pecado. Bien, aquí vamos a hacer una pausa para continuar con la segunda parte de este mensaje.